Esto es Métricas y Mentes, donde los negocios se analizan con datos y las decisiones se entienden desde la mente que las tomó. A ver, una pregunta. ¿Qué se podría hacer con 6 semanas de permiso de paternidad, un trabajo de tiempo completo y cero experiencia programando? Pues lo más probable es que la respuesta no sea construir una empresa de $1 millón. Exacto. Pero eso es justo lo que hizo el protagonista de nuestra historia de hoy. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de ForRealBot, una aplicación de inteligencia artificial que, bueno, empezó como una solución a una molestia súper cotidiana y explotó. O sea, terminó siendo un negocio con 750,000 usuarios. Y más de $25,000 en ingresos mensuales. Para entender cómo pasó todo esto, nos basamos en una entrevista con su fundador, David Brucer. Y la misión es desmenuzar la estrategia, las herramientas y sobre todo esos momentos críticos. Es que no fue para nada un camino de rosas. Para nada. De hecho, hubo un punto clave donde pero todo estuvo a punto de colapsar. Y lo obligó a tomar una decisión de vida o muerte para el proyecto. Es una historia, la verdad, fascinante sobre resiliencia. Bueno, vamos a desglosar esto. La historia arranca en julio de 2022. David está a punto de tener a su segundo hijo. Lo que significa 6 semanas de permiso. Exacto. Y él mismo admite que tenía esa comezona emprendedora. Quería construir algo. Y el problema que decide resolver es uno que, creo, muchos en el mundo corporativo van a reconocer al instante. Uy, sí. El problema era súper personal. Cuenta en la entrevista que estaba harto de que los analistas más jóvenes lo interrumpieran todo el tiempo para pedirle ayuda con fórmulas de Excel. La clásica pérdida de tiempo. Tal cual. Una pérdida de tiempo para alguien en un puesto senior. Así que se le ocurrió una idea simple, pero brillante. ¿Y si la inteligencia artificial pudiera generar esas fórmulas por ellos? Y aquí es donde vemos la primera lección. La velocidad. La velocidad para validar una idea. Impresionante. En una tarde hizo 3 cosas. Primero, le preguntó a la propia IA de OpenAI que le sugiriera un nombre. Y la respuesta fue Excel Formula Bot. Directo al grano. Segundo, buscó el dominio en GoDaddy y estaba disponible. Y tercero, y esto es lo más importante, buscó en Internet por horas y se dio cuenta de que nadie había construido exactamente eso. Era un hueco clarísimo en el mercado. En cuestión de horas pasó de una idea vaga a tener luz verde. Era técnico, sino humano. Él mismo lo describe. Estaba intentando equilibrar un trabajo de tiempo completo súper exigente, el nacimiento de su hijo y este nuevo proyecto. Noche sin dormir. Dice que su esposa, con toda la razón del mundo, pensaba que estaba completamente loco. Claro, es que ese es el costo real de la fase inicial, esa mezcla de pasión y, sí, de locura que impulsa a muchos emprendedores. Totalmente. Tienes la idea, tienes la validación, pero la vida real te está golpeando en la cara. De acuerdo, entonces tiene la idea, pero aquí viene el gran obstáculo. No sabe programar. Cero. Ni idea de cómo escribir código. ¿Cómo lo construye? Y aquí es donde entra en juego una de las revoluciones tecnológicas más interesantes de los últimos años. El no-code. Exacto. Se sumerge de lleno en el mundo del no-code. Para quienes no estén tan familiarizados, son herramientas que te permiten construir aplicaciones complejas sin escribir una sola línea de código. Es como armar una presentación, arrastrando y soltando cosas. Tal cual, y él se enfocó en una sola herramienta, Bubble.io. Bubble.io. Dice que se pasó horas viendo tutoriales en YouTube, aprendiendo a conectar bases de datos y a crear toda la lógica de la aplicación de forma visual. Es una democratización total de la tecnología. Ya no necesitas ser ingeniero para construir algo que funcione. Y lo increíble es la velocidad. En solo un par de semanas, durante su permiso y en sus ratos libres, ya tenía un producto mínimo viable, un MVP. Un producto funcional. Y ahora venía la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo conseguir usuarios sin gastar un solo centavo? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Su estrategia de lanzamiento es una clase magistral de marketing de bajo presupuesto. En lugar de gritarle al vacío con anuncios, fue directo a donde vivían sus usuarios potenciales. Su campo de batalla, Reddit. La jugada perfecta. Y no de cualquier manera. Primero, fue a una comunidad de nicho, súper específica.
el subreddit Excel. Claro, un foro donde miles de personas viven y respiran el mismo problema que él quería resolver. Publicó algo muy simple. Hizo un generador de fórmulas de Excel con IA. Es gratis, pruébenlo. Y ya. ¿Y qué pasó? Explotó. Se convirtió en el post más votado de la semana en esa comunidad. Ya tenía la validación de su público objetivo. Pero el verdadero tsunami viral estaba por llegar. Así es. Alguien en los comentarios le dio una sugerencia clave. Oye, esto es genial. Deberías publicarlo en un subreddit mucho más grande llamado Internet is Beautiful. ¿Que es un foro donde la gente comparte herramientas y sitios web útiles o simplemente asombrosos? Lo hace, y esa publicación recibe 10.000 votos positivos, miles de comentarios. Una locura. El sitio web se inunda. Pasa de un puñado de usuarios a miles y miles de personas de todo el mundo usando su herramienta en cuestión de días. El sueño de cualquier emprendedor hecho realidad. El sueño sí, pero también es una trampa, porque todo ese tráfico, toda esa actividad no es gratis. Claro. Me imagino que el motor de inteligencia artificial que usaba tenía un costo, ¿no? Y ese costo crecía con cada nuevo usuario. Exactamente. Y aquí es donde la realidad golpea y golpea fuerte. Cada vez que un usuario pedía una fórmula, la aplicación de David tenía que hacer una llamada a la API de OpenAI para obtener la respuesta. Y cada llamada cuesta dinero. Es como tener un taxi. Cada viaje es barato, pero si tienes a miles de personas pidiendo viajes al mismo tiempo, la factura se dispara. Pues eso fue lo que pasó. Después de la explosión viral, David revisa su factura de la API de OpenAI y descubre que le debe a la compañía $5,000. ¡Wow! Su proyecto gratuito, su pasatiempo de paternidad, le acababa de generar una deuda enorme. Hay que ponerse en su lugar por un segundo. Tienes un bebé recién nacido, un trabajo a tiempo completo. Y de repente, tu proyecto gratuito te genera una deuda equivalente a un auto usado. Es un momento de pánico absoluto. La decisión era clara. O lo cerraba todo en ese mismo instante, o encontraba una forma de sobrevivir. ¿Y qué hizo? Su reacción fue increíblemente ingeniosa. En lugar de rendirse, puso un simple enlace de donación de Stripe en la página principal. ¡Ah, qué buena idea! Con un mensaje súper honesto, explicando la situación y pidiendo ayuda a la comunidad para cubrir los costos. ¡Y funcionó! La comunidad respondió. Logró recaudar varios miles de dólares, lo suficiente para cubrir gran parte de la deuda. Pero lo más importante no fue el dinero. ¿Fue la señal? Exacto. La gente no solo usaba su herramienta, sino que estaba dispuesta a pagar para que siguiera existiendo. Era la validación más potente que podía recibir. Ese apoyo, sumado a un patrocinio casi cómico que consiguió para un anuncio de la competencia de Excel de ESPN, le dio el combustible emocional para no abandonar. Demostró que la gente de verdad le importaba lo que había construido. Y a partir de ese momento de crisis, se vio forzado a hacer lo que quizás debió hacer antes: construir un modelo de negocio real. Unos meses después, implementó una barrera de pago. Empezó con un precio bajo, $2,99 al mes. Que fue subiendo con el tiempo a $6,99 y finalmente a $9 por acceso ilimitado. Y así transformó un proyecto viral en un negocio sostenible. Pero justo cuando empieza a monetizar y a ver la luz al final del túnel, aparecen nuevos enemigos. Siempre pasa algo. Primero, docenas de sitios que eran copias exactas de su aplicación. Usaban nombres parecidos, copiaban el diseño. Una plaga. Pero eso era solo el calentamiento. El verdadero jefe final estaba a punto de aparecer. Y su nombre era Microsoft. Lo contactaron 2 veces. La primera, una carta de sus abogados exigiéndole que dejara de usar la marca registrada Excel. Eso lo obligó a cambiar el nombre a algo más genérico: For Real Bot. Un golpe, pero manejable. La segunda vez fue mucho más sutil y más peligrosa. A ver. Lo contactó alguien del equipo de complementos de Excel y le hizo una oferta que sonaba increíble. Le dijeron: nos encanta tu herramienta. Queremos integrarla en la tienda oficial de add-ons de Excel. Y no te preocupes, nosotros lo construimos por ti gratis. Suena como la oportunidad de tu vida, que el gigante dueño de la plataforma te ofrezca un lugar en su ecosistema. Parecía, pero mientras avanzaba en las conversaciones se dio cuenta de la trampa. Microsoft no necesitaba comprarlo. Claro, simplemente podían observar lo que había hecho, ver que funcionaba y ¡boom!, construir su propia versión. Y sus peores temores se hicieron realidad.
Un par de semanas después, Microsoft anuncia su multimillonaria alianza con OpenAI. Para integrar IA en toda su suite de Office, incluido por supuesto Excel. En la entrevista, David usa una frase muy gráfica. Dice, estoy frito. Se dio cuenta de que su producto principal estaba a punto de convertirse en una función gratuita dentro de la herramienta más grande del mundo. Y esto nos lleva al giro estratégico más importante de toda la historia. La pregunta era existencial. ¿Qué haces cuando tu competencia directa es ChatGPT, que es gratis, y el propio Microsoft? ¿Cómo sobrevivir? Y la solución no vino de una idea tecnológica brillante, sino de algo mucho más humano. ¿Qué hizo? Empezó a escuchar a sus usuarios de una forma casi obsesiva. Recibía correos con problemas que el generador de fórmulas no podía resolver. Y su estrategia fue genial. Se ofrecía hacer el trabajo por ellos, gratis. Con una única condición. ¿Cuál era? Tenían que conectarse a una videollamada de 15 minutos con él para hablar sobre el producto y el problema que intentaban resolver. ¡Ah, qué jugada! Estaba cambiando su tiempo por información valiosísima. Eso es oro puro. No estaba enviando encuestas, estaba teniendo conversaciones profundas para encontrar los problemas detrás de los problemas. Y ahí descubrió algo fundamental. La gente no solo quería generar una fórmula más rápido, querían entender sus propios datos. Le decían cosas como, tengo esta hoja de cálculo de ventas. ¿Puedes decirme cuál es mi producto más rentable en el segundo trimestre en la región norte? Eso no es una fórmula, es una pregunta de negocio. Se dio cuenta de que su herramienta no era un simple traductor. El valor estaba en ser un analista de datos personal. Y esas conversaciones revolucionaron el producto. Pasó de ser un simple generador de fórmulas a una plataforma de análisis de datos. Construyó funciones que ni ChatGPT ni la integración de Microsoft podían replicar fácilmente. Por ejemplo, añadió una función clave llamada Data Analyzer. ¿Y qué hacía exactamente? Permitía a los usuarios subir sus propios archivos de Excel y luego, usando lenguaje natural, hacerle preguntas complejas. Podían pedirle que creara gráficos, que identificara tendencias, que construyera modelos predictivos. Todo sin escribir una sola fórmula. Estaba construyendo un foso defensivo alrededor de su negocio basado en las necesidades reales y complejas de sus usuarios. Pasó de ofrecer conveniencia a ofrecer capacidad. Ya no era ahorrarte 30 segundos, era darte superpoderes para analizar datos. Así que para resumir, hemos visto el viaje completo, de una herramienta simple construida sin código en un permiso de paternidad, a una plataforma sofisticada que tuvo que aprender a competir y a ganar contra los más grandes. La lección principal aquí es increíblemente potente, ¿no? En la era de la IA, la ventaja no es la idea inicial, es la velocidad de adaptación. Totalmente. Su negocio real y defendible nació en el momento en que dejó de adivinar y empezó a escuchar de forma obsesiva. Ganó por escuchar mejor y más rápido que nadie. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. En una era donde la IA puede crear apps simples en minutos, la verdadera ventaja competitiva podría no estar en la tecnología en sí, sino en el proceso profundamente humano de descubrir qué problemas realmente vale la pena resolver. ¿Cuántas ideas de negocio valiosas estarán escondidas en las frustraciones diarias de los usuarios, esperando a que alguien simplemente se detenga a escuchar? Gracias por escuchar Métricas y Mentes. Si quieres ver este episodio en video, búscanos en YouTube como Métricas y Mentes. Nos escuchamos en el próximo episodio.